Bien, hermanos, gracias al Señor estamos aquí con vida, según su propósito. Así cada uno de nosotros no vive una vida que se imagina propia, sino que sabemos que estamos cumpliendo un propósito de Dios, de existir con tal de que demos testimonio juntamente con el Espíritu de Dios respecto al Evangelio para la salvación y para que nuestros corazones se estén edificando mutuamente con los mismos hermanos y con la doctrina que recibimos de los apóstoles y del Señor Jesucristo. El propósito del estudio de hoy está basado en Primera de Juan, en varios textos que vamos a ir leyendo en la medida que vayamos pudiendo avanzar. Voy a dar lectura primeramente en Primera de Juan 4, verso 2 en adelante. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Entonces, cuando Juan está refiriéndose que probar los espíritus, se refiere a los espíritus de los falsos profetas que son salidos por el mundo, los que enseñan doctrina diversa, distinta a la que el Padre le encomendó a los apóstoles, ¿cierto? Y a su Hijo Jesucristo que nos predicaran. Dice, muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y luego dice en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, es decir, los que realmente hablan por el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que cree que Jesucristo tomó nuestra carne y nuestra sangre, tomó nuestro cuerpo y a semejanza de él se manifestó entre nosotros con carne y sangre, con cuerpo, es de Dios el que confiesa eso. El que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es decir, Jesús de Nazaret no fue un espíritu separado de su cuerpo que vino a este mundo, antes bien, él vino, tomó el cuerpo para morir por nosotros y ponernos en paz con Dios. De otra manera, no habría podido él tomar nuestra representación en la cruz, porque para Dios el que murió en la cruz es el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice aquí en el 1 Juan 4, verso 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Es decir, si este espíritu no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, es un mal espíritu. Y de estos hay muchos en las iglesias, personas que no han entendido aún la obra redentora del Señor Jesucristo y confiesan al Señor Jesucristo, pero no desde la perspectiva correcta, creyendo que Él vino en carne. ¿Por qué es importante que confiesen los espíritus que Jesús es venido en carne? Porque en su cuerpo de carne Jehová Dios cargó en Él el pecado de nosotros. Y de esa manera obtuvo la expiación con su muerte en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice en 1 Juan 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Es decir, si alguno dijera que el Cristo no tomó nuestro cuerpo para venir a morir por nosotros, ese es un falso espíritu, o un espíritu de error, o de engaño. Cualquiera que dice que Jesús no se encarnó para venir a morir por nosotros, cualquier espíritu, profeta o persona que se considere de que es profeta y no confiesa que Jesús es venido en carne, no es de Dios. ¿Por qué es necesario confesar que Jesús es venido en carne? Porque Él tomó nuestra carne, tomó nuestro cuerpo al nacer de mujer para venir a ser sacrificio propicio por nuestros pecados, para que muriera cada uno de nosotros en la persona del Hijo de Dios para creer que Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué digo que cada uno de nosotros muere con Cristo? Porque nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y con eso estamos diciendo que Él es el que dio su vida por nosotros, para que con su propia vida entregada por nosotros estuviésemos en paz, nunca más condenados por Dios, sino en paz, porque Él recibe sobre sí la carga de nuestro pecado en la cruz para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y ponernos en paz con Dios. Así que hay que tener los sentidos bien abiertos. Todo espíritu, toda persona que se prime que es profeta, ¿verdad? Pero no confiesa que Jesús ha venido en carne, sino que para él Jesús es un espíritu, supongamos. Eso está errado, absolutamente, y tiene un espíritu de error del diablo en su corazón. Lamentablemente, si es así el caso. Está clarísimo. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Es decir, este espíritu de error
que niega que Jesús es venido en carne, ya está en el mundo. En los tiempos de Juan había de venir y ya estaba a punto de venir. Con mayor razón ahora podemos decir que ya está en el mundo, porque hay muchos falsos profetas que no confiesan que Jesús ha venido en carne, no confiesan que Jesús tomó nuestro cuerpo para cargar sobre sí los pecados nuestros y hallarnos paz, tal cual como un cordero que viene a morir. Entonces dice que ya está en el mundo este espíritu de anticristo o este espíritu de error. Dice en verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aquí hay que tener bien claro que no nos estamos enfrentando a un enemigo que tiene espíritu de error, como el que estamos hablando aquí, con una victoria distinta a la que obtuvo Cristo, dice. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros, hermano? Dice, vosotros sois de Dios. Es decir, por creer en Él somos constituidos por la gracia del Señor delante de Él, por la fe en sus hijos. Por lo tanto, si nosotros creemos en Él como Salvador del mundo y Jesús, le hemos vencido, hermano, a estos espíritus de error y de anticristo. Porque es mayor el que en nosotros está, el Espíritu de Dios, es mayor que el que está en el mundo. Por algo podemos decir con tanta certeza de que seguimos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque ha vencido en nosotros el Espíritu de Dios y nos ha convencido de que Jesús es el Salvador del mundo, que tomó nuestro cuerpo de carne como un cordero en la cruz, tomó nuestra muerte, la gustó él mismo, y con su propia vida, con la cual él ofreció eh, su vida por nosotros, estamos en paz. Hemos hallado en paz con Dios y hemos vencido al maligno. Nuestra victoria sobre el maligno es nuestra fe. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aquí no hay ninguna otra victoria más que la de Cristo, la que nos ha dado la victoria sobre los espíritus de error o sobre estos falsos profetas. Los habéis vencido porque el que en vosotros está, en cada uno de nosotros, es mayor que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros, hermano? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, refiriéndose ahora a los que tienen espíritu de error. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no somos del mundo, no somos de los espíritus de error, ¿cierto? Nosotros somos de Dios, verso 6. Nosotros dice, somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Es decir, el que es de Dios entiende la doctrina y la enseñanza, sobre todo entiendo que el de la redención, porque para una persona que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios es porque no reconoce sus pecados. Mas Dios ha venido con su Espíritu y nos ha convencido de pecado por el Espíritu para que creamos que Jesús es el Cordero de Dios envió para limpiarnos de todos nuestros pecados. Verso 6, nosotros somos de Dios, repaso, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, hermano, un espíritu de error puede ser un ángel malvado, espíritu de error, como dice aquí, que pueda tratar de convencernos en nuestras mentes de estas ideas equivocadas que son contrarias a la fe, como el no confesar que Jesús es venido en carne, sino que decir cualquier otra cosa distinta a la que Dios ha revelado. Verso 7 dice, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, ¿cuál es la señal para nosotros que nos ha dado Dios para reconocer al verdadero Espíritu de Dios? En que nos amemos los unos a los otros, dice. Porque el amor es de Dios. Es decir, no se podría dar en una persona con espíritu de error porque no está bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Por el contrario, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, este sí está bajo la influencia del buen Espíritu de Dios y se verá claramente que nos amemos los unos a los otros. Que el que no entiende no es porque no se le haya explicado bien, sino que porque no se le ha dado de parte de Dios que tenga oídos dóciles a la palabra de Dios. Pero hay que seguir hablando y dando testimonio del Evangelio. El que conoce a Dios nos oye. Es decir, cualquiera que no cree aquí lo que se está revelando por medio de Juan, no es de Dios, porque no puede oír, no puede entender lo que Juan aquí está predicando. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, el que no discierne que Jesús es el Hijo de Dios en la predicación es porque está bajo la influencia de un espíritu de error. Dice en el verso 7, carísimo o amadísimo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Es decir, que nos amemos una a otra es una señal de Dios que somos hijos suyos. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que tiene espíritu de aborrecer a los demás, de odiar, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Si el mismo Dios es amor, es por eso que la otra persona puede oír, pero no entender la buena nueva, no ha entendido de que somos de Dios y que hemos vencido al maligno y que el Espíritu de Dios que está en nosotros es mayor que el espíritu de error que está en el mundo. Y los que tenemos el Espíritu de Dios son los que podemos entender lo que Juan está hablando aquí en esta epístola. Por eso podemos también discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error. Verso 8 dice, el que no ama no conoce a Dios. Antes ha dicho en el 7, cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama al prójimo. Acuérdense que cuando hablamos al prójimo no son solamente los que caen bien, sino que los enemigos. Hay que amar incluso a los enemigos. Porque eso hizo Jesús. Jesús no murió por alguno, murió por todos. Porque el amor es de Dios. Entonces la señal en que estamos en fe consiste en que andamos amando a los hermanos, perdonándonos unos a otros, sobrellevándonos unos a otros, y no en reyertas, en peleas, en pugnas carnales, unos por los otros por celos, por iras, por enojo. Eso no corresponde a la fe, corresponde al espíritu de error. El que oye la palabra de Dios y la obedece es de Dios, es escogido de Dios, porque está respondiendo a lo que es propio de su llamamiento como escogido de Dios. Va a entender, porque Dios se le va a revelar el corazón y va a poder ver la grandeza del amor de Dios en Jesús, en que Él se dio por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos distinguir los que son verdaderos hijos de Dios? El verso 7 dice, carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Es decir, nos amamos cuando no nos hacemos daño, ¿cierto? Y cuando nos amamos, ¿cierto? Como dice la Escritura. Porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, yo puedo ser de cualquier lugar, ¿cierto? Muy lejano a donde ahora existo y quizás hasta de otro país. Pero si amo a mis prójimos por causa de que Jesús me amó a mí primero, yo conozco a Dios. Es decir, el que no ama aún no conoce a Dios porque está en confusión su mente. Y tenemos por cierto esto porque también en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Es decir, también nosotros, a pesar de toda la rectitud que procuramos de andar en luz, sirviendo al Señor, a pesar de eso no hay ninguno que no peque. Y ahí es donde nos prueba Dios para que también reconozcamos nuestros pecados y no nos creamos impecables. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. No, no hay hombre justo en la tierra, dice la Escritura, que haga bien y que nunca peque. ¿Quiénes son los que oyen la palabra y la entienden? Son los que han recibido el amor de Dios en su corazón porque han entendido que Dios los ha amado al entregar a su propio Hijo por nosotros. ¿Quién entrega su Hijo por desconocido y por personas mal agradecidas como somos nosotros respecto a la obra redentora? Somos las personas más afortunadas de la tierra por el hecho de que Dios ha querido cargar en su Hijo el pecado nuestro y nos ha dado la fe para creerlo. Esto nos señala como si creemos en Jesucristo y le confesamos, damos a entender que conocemos el Espíritu de Dios y estamos haciendo diferencia respecto al espíritu de error que quiere que no confiemos en Jesús, sino que esto sea una cosa que a nosotros nos parezca que estamos entendiendo nosotros, pero por el contrario que estamos viendo que nos ha sido revelado. El que en nosotros está, que el Espíritu de Dios y nuestro Dios es mayor que el que está en el mundo. Nunca olvidemos eso, hermano, para que no nos atemoricemos cuando tengamos que enfrentar al enemigo. El que está en nosotros es mayor que está en el mundo. Ellos son el mundo a quien escucha, a los que hablan su doctrina, en la cual siempre está menoscabado Jesucristo y no está reconocido en las conversaciones del común de la gente. El que realmente conoce a Dios escucha a los apóstoles a los cuales Dios le testificó la buena nueva, ¿cierto? Y que estamos ahora recordando. El que no es de Dios no nos oye. ¿Está claro? Si yo digo, no, no creo que Dios pueda saber mis pensamientos, no creo que Dios pueda conocer mi forma de pensar y menos juzgar porque no creo que sepa. Hermano, el Señor, por medio de su Hijo Jesús, creó todas las cosas. Él nos hizo, nos creó. Tiene que saber cómo hacernos funcionar. Sabe lo que son, pero con los demás que no oyen al Señor Jesús o que le desechan,
Son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cada uno oye a los de su propio partido. Los carnales oyen a los carnales. Los espirituales se reúnen y perseveran en el Evangelio hasta el fin. ¿Quién es el que entiende la palabra de Dios? El que es de Dios. ¿Y por qué es de Dios? Porque Dios le ha abierto el oído para entender y para creer el Evangelio, la buena nueva, y recibir el perdón de los pecados, la vida eterna y la protección del Espíritu de Dios para seguir guiándonos a la verdad. Que no entiende y no puede entender es porque no es de Dios, no le ha sido revelado. Está todavía bajo la influencia de un espíritu de error. Hay que orar en ese caso por aquellas personas que no han vuelto a la fe o por aquellos que están integrándose recién. El que no es de Dios no nos oye, por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de error? El que no oye ni entiende lo que los apóstoles predican. Verso 7, carísimos, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Cómo yo puedo saber entonces que soy de Dios si he creído que Jesús es el Hijo de Dios? Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué el que ama conoce a Dios? Porque precisamente fue por amor que el Hijo de Dios se dio por nosotros. Así que si nosotros vamos a ser conocidos como creyentes, va a ser porque nos amamos unos a otros. Porque ese amor lo vimos expresado en la obra de Cristo Redentora cuando Él dio la cruz, su vida por nosotros. El que no entiende la grandeza de la obra redentora que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo en la cruz del Calvario, no conoce a Dios. Y la persona que entiende esto, se goza y ve su salvación en eso, esa persona conoce a Dios. Pero la que todavía no perdona a su prójimo porque no ha visto la grandeza del perdón que se le tuvo a ella, es porque todavía no conoce a Dios. Para su mal, porque no va a heredar el reino de Dios si persiste. Más Dios es misericordioso y perdonador para los que allegan a Él. No podemos hacer acepción de personas, hermano. Jesús no lo hizo. Todos nos descorreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó ¿en quién? En Él, en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, si nos ha amado así el Señor, sin excepción de personas debemos amarnos los unos de los otros. Y no ver el amor hacia los demás como una forma de poder conseguir favores. No, hermano. El amor no busca lo suyo. Entonces el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Dios quiso llegarnos a su Hijo por medio de la fe para que, creyendo en Él, vivamos por Él en el día postero, nos levantemos de entre los muertos y si estamos vivos, seamos transformados y junto con los que resucitan, ir a recibir al Señor en los aires, llevados de los ángeles de Dios a un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni ninguna aflicción. Junto a la presencia del Señor, a gozar de su amor. Yo no tengo aspiración más alta que esta. Doy gracias a Dios de poder conocer un poquito el amor de Dios, porque yo creo que todavía nadie puede decir que ha llegado a eso, a entenderlo plenamente. Yo sí puedo decir que he visto que Él me ama porque Dios dio lo más grande que tenía por mí y por todos mis hermanos y hermanas en el mundo. Dio su propio Hijo. ¿Quién da a su propio Hijo? Al que más ama por el pecado de gente malagradecida, perversa, fijona, que solo busca lo propio. El Señor, a pesar de toda esta condición que tenemos, la cargó en la cruz, la expió, nos limpió de ella, nos puso en paz con Dios y nos ha traído el perdón de los pecados. Por esta muerte que tuvo que Él sufrir por nosotros, hemos entendido que no hay nadie más importante en el mundo que nos haya podido amar más que Jesucristo. Ni siquiera el amor de una madre lo supera, porque el Señor se dio a sí mismo no solamente por los que lo amaban, sino también por los que no lo amaban. La condenación del mundo es esta, que el Señor vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En vez de amar a Cristo, siguieron las tinieblas y hasta el día de hoy combaten al Hijo, pero el Señor prevalecerá en el día postero sobre todos sus enemigos. En Isaías 53 encontramos una certeza muy grande, verso 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Recuerdan que Jesús sanó a muchos enfermos y sufrió nuestros dolores. Es decir, los dolores que nos correspondían a nosotros los llevó el Señor Jesús cuando Él fue maltratado injustamente, cuando estuvo en este mundo.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, cuando estaba siendo castigado, maltratado, las personas pensaban que Jesús se lo merecía, era un delincuente, quizás quién era. Es decir, que estaba recibiendo un castigo por algún pecado, ¿cierto? Contra la ley y todas esas cosas. Por eso dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por qué rebeliones, hermano, las del vecino, las de otras personas. Más él fue herido por nuestras, no dice pecados, rebeliones. ¿Sabes lo que es una rebelión? Es renegar de Cristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, cuando Dios castigó a su Hijo en la cruz por pecados nuestros, lo hizo sobre la base de que éramos nosotros los que estábamos en rebelión contra Él. Fue castigado en esa categoría el Señor por nuestros pecados. Y fue castigado duramente, incluso dice Isaías 53:5, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, es decir, la paz que tenemos hoy con Dios fue porque Él cargó el castigo sobre sí y por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros curados. ¿Cómo estábamos nosotros? En buena condición espiritual, el verso dice, todos nos descarriamos como ovejas. Estábamos todos descarriados. Cada cual se apartó por su camino, dice. Mas Jehová cargó en él, en su Hijo amado, el que más ama a Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en el versículo 6. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo son los corderitos cuando los llevan al matadero? ¿Hacen escándalo o van calladitos? Jesús no esquivó la cruz, sino que silenciosamente, encomendando su vida en las manos del Señor, nuestro Dios, entregó el Espíritu y de esa forma expió con su muerte. Santo Hijo de Dios, entregó su vida por todos nosotros. Tal como dice Isaías 53, verso 7 al final, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió en ningún momento, porque estaba cargando pecados ajenos, los pecados de todo el mundo. Así que, hermanos, si hay alguien que merezca ser alabado, no somos nosotros. Bajo ningún punto jamás podríamos nosotros merecer una gota de reconocimiento. Todo el reconocimiento vino de Jesús. Él es el que cargó y llevó como corderito mudo el pecado de nosotros, porque así lo quiso el Señor. Y además lo hizo sin defenderse. Enmudeció, dice, verso 7, y no abrió su boca. Y luego dice, porque cortado fue, verso 8, de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Toda la causa de su muerte es porque se cargaron sobre él, según la voluntad de Dios, el pecado de otros, no suyos, porque él era sin tacha. Esto se va a tener en el hecho de que fue dispuesto su sepultura no con los impíos, con los malvados, sino que con los ricos, dice, fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, nunca. Miren, hermanito, no olviden nunca que él nunca hizo maldad, nunca engañó en su boca a nadie. Y estuvo bajo el estricto juicio de Dios todos los días de su carne, hasta que llegó a la presencia de Dios. Nada más se oye decir, este es mi hijo amado, en el cual dice el Señor nuestro Padre Celestial, Él toma contentamiento. Porque la voluntad de Dios en Él fue cumplida, de tal manera que pudo ser ese cordero sin tacha que llevó nuestros pecados sobre sí en la cruz del Calvario. Como dice también en 1 Juan 4:7, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios. Es decir, sin decir palabra uno, cuando nosotros amamos a las personas, estamos demostrando que hemos nacido de Dios, que hemos sido por el Espíritu de Dios guiados a amarnos unos a otros. Y eso quiere decir que conocemos a Dios. El que no ama, verso 8, no conoce a Dios. El que aborrece a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es evidente, lo venimos viendo hace rato. Cargó de quien más amaba el pecado del mundo sobre sí. El que más amaba porque se gozaba en él. Y el que todavía no ama a su prójimo y todavía pone excusas para no amarlo al que le ha hecho mal, todavía no perdona al que le ha hecho mal, el que no ama dice no conoce a Dios. Está peor todavía, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros estamos vivos hoy porque Él vino a morir. Y eso es lo que le dijo el Padre. El que es de Dios oirá esta palabra.
El que no, le rebotará. Por eso dice el verso 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Bajo qué espíritu está usted viviendo? ¿El espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el espíritu de error, que es el espíritu de demonio, que lo conduce a hacer diferencia entre personas, a amar a los que lo aman solamente, a tratar bien a los que le tratan bien a usted, a que no busca la gloria del Hijo de Dios, sino que la suya propia? Mi hermano, mi hermana, el que todavía no aprende a amar incluso a los que nosotros pensamos que se lo merecen, ¿no? Y no es cierto, porque nosotros también mereceríamos morir bajo la demanda de la ley de Dios, no hay ninguno justo. Por lo tanto, el que no aprende a amar en la cruz como Él fue amado, porque Él llevó las culpas ajenas, el que no ama no conoce a Dios. Usted puede estar 100 años en una iglesia y no aprender a amar a los demás porque todavía usted no se considera un pecador tan grande. O siempre considera que los pecados más grandes son de los demás. No olvide que Dios conoce los corazones. No me olvido yo, también me lo repito a mí, de que Dios conoce los corazones. Y Él mostró el amor precisamente que Él tomó nuestro lugar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. 1 Juan 4, verso 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá cuando condenación, más pasó de muerte a vida, es el anuncio más maravilloso de que Dios ha querido perdonar y olvidarse de nuestros pecados, cargándolo en su Hijo. Más en su Hijo vino el sufrimiento, desolación y tristeza, pero Dios lo sacó a victoria, lo levantó entre los muertos. Así que Dios envió a su Hijo unigénito, hermano, al mundo para que vivamos por Él. No hay otro motivo ni tema en la Biblia que Dios quiera comunicarnos en el hecho de que el gran amor que tuvo el Hijo hacia nosotros, de darse por nosotros y de cumplir la voluntad del Padre, de venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis 19, verso 1 dice, después de estas cosas hay una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron ante Dios y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz de una grande compañía, como el ruido de muchas aguas, que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha aparejado y le fue dado a que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, que es el Evangelio, es el espíritu de la profecía. O sea, es la razón de ser de la profecía, de la revelación de la profecía. Entonces, mis hermanos, estamos ante una verdad muy importante. No hay hombre justo en la tierra que nunca peque, pero podemos alcanzar perdón si nos arrepentimos creyendo que Jesús es el Cordero de Dios que vino a poner su vida por nosotros. Nosotros somos llamados a esta cena, finalmente. Y repito, a la esposa del Cordero se le ha aparejado para esta cena, para esta boda, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Es decir, en vez de estar en tristeza permanente, debiéramos estar gozándonos porque se nos llama por el Espíritu de Dios a nuestros corazones cada día a prepararnos para esas bodas. La esposa se ha aparejado, dice Apocalipsis 19:7. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Las vestiduras nuevas, hermanos, que representan el perdón de todos nuestros pecados. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo estas palabras de Dios son verdaderas.
Y yo me eché en sus pies, vuelvo a leer, para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. ¿Tienes tus hermanos el testimonio de Jesús, el Evangelio en tu corazón para creer que Él murió por tus pecados y te ha puesto en paz con Dios? Porque Él cargó todos tus pecados y los míos y los del mundo, de los que creemos. ¿Qué debemos hacer como consecuencia entonces de esta gran revelación de salvación en Cristo Jesús para nosotros? Dice, adora a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, es el sentir de la revelación, lo que Dios nos quiere decir. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dios? Estemos alegres por causa de la salvación tan grande que nos ha sido dada en Jesucristo. A pesar de todas las aflicciones que vendrán, si muerte, si vida, si enfermedad, somos triunfantes en Jesucristo sobre la muerte, porque Él nos levantará de la tumba por la palabra que Dios le ha dado, poderosa, para levantarnos de los muertos. Y en ese día estaremos reunidos para siempre con el Señor. Por eso que de aquí hasta que esto se cumpla, podemos en nuestro corazón albergar un gozo permanente, como dice Apocalipsis 19, verso 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Así que, mi hermano, hemos sido justificados por gracia, por medio de la redención y la muerte de nuestro Señor Jesús como Cordero, al cual Dios levantó y puso a su diestra. Y nosotros algún día iremos a esas moradas celestiales para estar siempre reinando con el Señor, con la certeza de que con su muerte el Señor ha pagado con la vida de su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y termino 1 Corintios 15, verso del 1 al 2, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y del cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Es decir, aquí se trata de retener, no solo de recordar, sino de retener la enseñanza de que Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros para el perdón de todos nuestros pecados. Y los que creemos en esta promesa, en este anuncio de la buena nueva, heredaremos para con el Señor la vida eterna cuando Él regrese en las nubes de los cielos, en los tiempos finales de este mundo, en los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual no será invisible, será para que la vea todo hombre. Dice, por lo cual, asimismo, verso 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al postrero de todos, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no deja de ser cierto lo que dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que mi hermano, en la humildad de Pablo, él se reconocía indigno, porque él persiguió a la iglesia del Señor, aunque lo hizo en ignorancia, pero aún es un dolor en su corazón. También, mi hermano, nosotros pudimos haber perseguido a la iglesia del Señor o haber sido enemigos de que se predicara cuando uno estaba en la ignorancia de no creer al Evangelio. Pero, aunque no somos dignos, la sangre del Señor Jesucristo es digno para invocarlo. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que confesamos y lo que es necesario para ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados somos, hermanos, porque el Evangelio que trae salvación y vida eterna delante de Dios no nos ha revelado ni carne ni sangre, sino usted mismo, Señor, por su Espíritu en nuestros corazones. Le damos gracias por eso, Señor. Que usted, Señor, siga con nosotros, nos acompañe, a pesar de todas nuestras enfermedades, aflicciones y problemas. Háganos, Señor, perseverar y estar firmes para recibir a su Hijo, Señor, cuando venga la nube de los cielos. Usted, Señor, y su Hijo Jesucristo y su buen Espíritu son el motivo único y más grande de toda nuestra alegría, porque algún día en la casa del Señor viviremos por largos días. Gracias, hermanos, y disculpen cualquier errorcillo, pero lo más importante es que podamos ver la grandeza de Cristo y anhelar esas bodas del Cordero cuando nos juntemos con Él en las nubes del cielo, cuando vayamos a la casa de nuestro Padre en el día final. Gracias, hermano, que Dios les bendiga, que Dios los acompañe en este día. Dios los bendiga, pastor. Le damos las gracias por habernos recordado nuevamente
de dónde nos ha rescatado nuestro Señor. Cada uno de nosotros sabemos qué tipo de vida teníamos antes de que el Señor nos revelara su palabra. No nos podemos engañar, hermanos. Si no perdonamos a nuestro prójimo, Dios no nos perdonará, hermano, nuestros pecados. Y además, nuestras oraciones serán impedidas también. No van a llegar ante el trono de Dios. Así que damos gracias al Señor que a pesar de toda esa infame manera de vivir antiguamente, el Señor se apiadó de nosotros y nos reveló su palabra. Por lo tanto, somos bienaventurados por conocerle y ya no estar en las manos del maligno, sino agradeciendo en nuestro corazón el hecho de que el Señor ha pagado todas nuestras faltas.